Ya. Entonces vamos a dar continuidad, jóvenes, señoritas, eh, respecto al tema número 4, que es trigonometría básica aplicada a la física. Ya, entonces la trigonometría nos dice es una rama de la matemática que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de los triángulos. Tenemos las fórmulas trigonométricas. Reconozcamos algunas fórmulas trigonométricas sencillas que son precisas para usarlas en este tema, nos dice. Entonces, en un triángulo rectángulo va a estar conformado por un ángulo recto, ¿ya? Un ángulo recto que se va a denominar catetos, ¿ya? El ángulo que va a estar frente al lado de un cateto, a eso lo vamos a denominar cateto opuesto, porque va a estar opuesto al ángulo, ¿no? La diagonal, jóvenes, la diagonal, el lado más largo lo vamos a denominar hipotenusa. Y el de abajo sería el cateto adyacente. ¿Qué más es importante, jóvenes, reconocer y saber? ¿Ya? Los ángulos internos. Les decía, la sumatoria de estos catetos o el lado de estos dos catetos nos van a dar la sumatoria igual a 90 grados. ¿Ya? 90 grados. 90 grados más el ángulo alfa más el ángulo beta. En otras palabras, el ángulo alfa más 90 grados más el ángulo beta, los tres ángulos interiores nos van a dar igual a 180 grados. Continuamos. ¿Qué más nos dice? Eh, el teorema de Pitágoras, ya para saber o para poder conocer uno de los lados correspondientes, es importante, jóvenes y señoritas, ya que utilicemos el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras, expresado matemáticamente, nos dice el cuadrado de la hipotenusa, ya, de la hipotenusa de la diagonal, el lado más largo, va a ser igual a la sumatoria de sus catetos, pero esto elevado al cuadrado. Entonces, puede ser cualquier letra, ¿no? No siempre puede ser, por ejemplo, acá a lo estamos representando, o a hipotenusa lo estamos representando con una letra A, pero puede ser B, puede ser C, puede ser X, puede ser Y, Z, ¿no? Cualquier letra, ¿ya? Lo que se tiene que entender son los conceptos básicos. Razones trigonométricas, ¿ya? Entonces, las razones trigonométricas van a ser las siguientes: el seno, cateto opuesto, la hipotenusa, el coseno, cateto adyacente, la tangente. De acuerdo al cuadro o al esquema, entonces acá tenemos, por ejemplo, vamos a tener la hipotenusa, la diagonal, ¿ya? Que va a ser el lado más largo, el cateto adyacente, les decía, con respecto a este ángulo, ¿no? Con respecto al ángulo alfa. ¿Ya? Entonces va a depender mucho, ¿no? De con qué ángulo queremos o cómo nos plantea los ejercicios, ¿ya? Con respecto a ese ángulo, entonces las funciones trigonométricas nos dice van a ser igual a qué? El seno del ángulo alfa con respecto al ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, ¿ya? Al cateto opuesto. Para nosotros el lado B entre la hipotenusa, que va a ser el lado A. ¿Ya? Eso va a ser las funciones trigonométricas para la función seno. Función coseno, ¿a qué va a ser igual? Con respecto al ángulo alfa. Al cateto adyacente, en otras palabras, el lado C, entre la hipotenusa, entre A. La tangente. La tangente, ¿a qué va a ser igual? La tangente con respecto al ángulo alfa va a ser igual, nos dice, al cateto opuesto entre el cateto adyacente. B sobre C. ¿Ya?
Luego también podemos hablar de las funciones, o perdón, de la ley de los senos y cosenos, ¿no? Se deduce en estas dos fórmulas. Estas dos fórmulas igual nos va a servir para resolver nuestros triángulos rectángulos. Para los triángulos rectángulos decíamos el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Entonces, ¿cuándo utilizamos la ley de senos y cosenos? Cuando ya no cumplen, ¿no? Cuando son menor o mayor que 180 grados, ¿no? Entonces vamos a ir viendo eso también con los ejemplos. Nos vamos a los ejemplos, ya, nos vamos a los ejemplos de la página 60. Voy a dejar de compartir. Ya, página 60. Nos vamos a la página 60. Vamos a realizar el ejemplo. Voy a dibujar mi triángulo rectángulo. Ya, nos plantea de la siguiente manera, ¿no? Con el teorema de Pitágoras nos dice, encuentra la hipotenusa. Ya, entonces podemos ver de que tenemos el lado C, el lado B, el lado A. Entonces, de acuerdo a lo que hemos explicado, jóvenes, señoritas, perdón, no estoy compartiendo. Ahora sí. Entonces, vamos a identificar estos lados, ¿ya? Vamos a identificar. ¿Qué vamos a decir? La parte eh, que está opuesto al ángulo, nos decía, va a ser el cateto opuesto. Listo. Eso va a ser el cateto opuesto, tengo que reconocer, ¿no? Con respecto, les decía, acá sí va a haber un ángulo. Entonces, acá lo pondremos con respecto al ángulo alfa. Entonces, el que está opuesto a este ángulo, siempre lo vamos a denominar cateto opuesto, porque está opuesto a este ángulo, ¿ya? El otro nombre, por supuesto, sería el cateto adyacente, que sería este componente, ¿no? ¿Y A qué llegaría a ser?
A llegaría a ser la hipotenusa, ¿no? Es importante reconocer, muy importante reconocer. Ahí está, hipotenusa. Entonces, queremos encontrar el lado A. Vamos a encontrar el lado A aplicando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la sumatoria de los catetos, pero esto elevado al cuadrado. Entonces, esto es el teorema de Pitágoras. Anotamos, es el teorema de Pitágoras. Listo, aplicando entonces este teorema. Pero antes, no podemos directamente resolver el ejercicio porque el lado C, que sería el cateto adyacente, me dice que es 30 metros y el lado B, 1500 centímetros. Los jóvenes, necesariamente tengo que transformar los 1500 a metros, ¿no? Pues acá voy a decir 1500 centímetros voy a utilizar factor de conversión, voy a decir en un metro es equivalente a 100 centímetros. ¿Qué se simplifican? Se simplifican centímetros con centímetros, se simplifican y nos va a quedar los metros, ¿no? 1500 dividido entre 100 había sido igual a 15, 15 metros. Entonces acá trabajo con ese valor, 15 metros. Ahora sí, ¿no? Mis unidades ya está en metros, el cateto adyacente y el cateto opuesto de la misma manera. Pues lo que voy a hacer acá es reemplazar, ¿no? A cuadrado va a ser igual a b cuadrado. B para nosotros que es el cateto opuesto, entre paréntesis lo voy a poner, paréntesis voy a decir 15 metros elevado al cuadrado más paréntesis el cateto adyacente, 30 metros elevado al cuadrado. Por consiguiente, a al cuadrado y multiplico, ¿no? 15 elevado al cuadrado o 15 por 15. 15 elevado al cuadrado había sido igual a 225, las unidades igual se elevan al cuadrado, más 30 por 30 o 30 elevado al cuadrado había sido igual a 900. 900 elevado al cuadrado. Sumamos ahí, ¿no? 225 más 900. 1125 al cuadrado igual a 1125 metros cuadrados sería la sumatoria. Ahora, lo que hemos aprendido en el anterior tema, decíamos todo lo que está elevado al cuadrado en un primer miembro, al otro lado pasa, lo que está elevado al cuadrado pasa como raíz. Entonces, lo vamos a dejar solo raíz cuadrada, vamos a decir.
Raíz cuadrada de cuánto? De 1125 metros cuadrados. Saco la raíz cuadrada de 1125. Había sido igual a 33,5. ¿Qué se simplifica? El cuadrado con la raíz se simplifica y nos queda había sido igual a 33,5 metros. Eso sería el valor ¿de quién? De la hipotenusa. Listo. Ya tendríamos resuelto el ejercicio. Nos vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, un triángulo rectángulo mide su hipotenusa 30 centímetros. A ver, vayamos dibujando. Nos dice su hipotenusa ya, ahí está. Tenemos ángulo alfa, ángulo beta y aquí un ángulo recto, ¿no? Que es igual a 90 grados. Entonces acá nos dice, la hipotenusa mide 30 centímetros. Vamos a decir, el lado A mide 30 centímetros. Y uno de sus catetos, ¿ya? Y uno de sus catetos, vamos a decir el lado B. Y uno de sus catetos mide 25 centímetros. Calcula la longitud del otro cateto. ¿Qué nos faltaría hallar? El cateto adyacente sería nuestra incógnita, ¿no? Entonces, de la misma manera vamos a utilizar Pitágoras. Vamos a decir, el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la sumatoria de sus catetos elevado al cuadrado. Pero ojo, acá no tengo el lado C, ¿ya? Para mí es esto una fórmula, estudiantes, esto es una fórmula, ¿ya? Que sería el teorema de Pitágoras. Entonces lo puedo llevar al otro lado, ¿ya? Lo voy a cambiar de posición para poder despejar fácilmente. P cuadrado más C cuadrado igual a cuadrado. ¿Qué quiero despejar? Quiero despejar C. En otras palabras, lo quiero dejar solo, ¿ya? Porque quiero encontrar C. Eso es el objetivo. Entonces, acá B, se supone que por delante acá hay un signo positivo. Al otro lado va a ir cambiado el signo. Entonces, al otro lado, lo vamos a llevar al otro lado. ¿Ya? Acá estaba se supone con signo positivo y acá lo cambiamos. ¿Está bien? Entonces, lo vamos a dejar a C cuadrado solo. Vamos a decir A cuadrado menos B cuadrado. Y acá reemplazamos A cuadrado. Hemos dicho que tiene un valor de 30 centímetros, pero esto me dice elevado al cuadrado. Menos B. El lado B nos dice 25 centímetros. Esto también elevado al cuadrado. Continuamos. C cuadrado
Entonces, multiplicamos o elevamos al cuadrado. 30 elevado al cuadrado es igual a 900 centímetros cuadrados, menos 25 por 25 o 25 elevado al cuadrado va a ser igual a 625 centímetros cuadrados. C cuadrado, aquí va a ser igual 900 menos 625. Va a tener un valor de 275 centímetros cuadrados. Listo. Se lo dejo solo, lo que está elevado al cuadrado. Sabemos muy bien que va a pasar como raíz. Voy a sacar raíz de cuánto, de 275 centímetros cuadrados. Saco raíz de 275. ¿A cuánto debe ser igual? A 16,6. Redondeando. Ya, 16, entonces mi valor va a ser C, entonces había valido el valor de 16,6 centímetros. Esto sería el valor de la hipotenusa. En el texto había sido el inciso B. Había sido el inciso B. Inciso B. Ahora, haciendo un análisis, a ver, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, ¿ya? Acá hemos encontrado o nos da, ¿no? El valor 30 centímetros. 30 centímetros es mayor que los dos catetos, sí, mayor que 25 y lo que hemos encontrado, 16,6. Acá de la misma manera, hemos encontrado el cateto que tenía un valor de 33,5. Es mayor que el cateto opuesto y el cateto adyacente, sí, es mayor. Ahí nos podemos dar cuenta, ¿no? Realizaremos un ejercicio más, a ver, con, ya, con funciones. Vamos a hacer con funciones. ¿Dónde estamos? Ya, vamos a hacer el ejercicio de la página 61, donde nos dice de la siguiente manera. Vamos a ir representando. Ahí está. Entonces, los datos que nos van brindando según el ejercicio nos da un ángulo acá de 35 grados. Ya, ¿qué más nos dan? Nos dan la hipotenusa, nos dice 325 metros. No conocemos el lado C, que sería el cateto adyacente. No conocemos el lado B.
¿Qué nos dice el ejercicio? Los rayos del sol pasan por encima de un edificio a 325 metros, formando con la horizontal un ángulo de 35 grados. ¿A qué distancia se encuentra el edificio y qué altura tiene? ¿Ya? Entonces vamos a resolver por funciones trigonométricas. Las funciones, habíamos dicho seno, coseno, tangente, pero para aplicar tengo que saber reconocer en función al ángulo. Seno del ángulo nos dice va a ser igual, ya, yo lo voy a abreviar, cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. ¿Ya? A eso va a ser igual. Entonces, por la función seno, yo puedo hallar el lado B. ¿Ya? Entonces, directamente acá, seno, en vez de la función, voy a decir yo, seno, ¿seno de cuánto? Seno de 35 grados. ¿Qué sería esto, no? Seno de 35 grados va a ser igual al lado B, en este caso al cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa, que sería los 325 metros. Entonces, de esto, jóvenes, yo tengo que despejar B. Lo voy a despejar B. ¿Ya? Lo voy a despejar B. Entonces, para poder despejar B, puedo cambiar de posición. B, 325 metros, igual al seno de 35 grados. Listo. ¿Mi objetivo cuál es? Dejar solo a B. Quiero dejar solo a B, ¿no? B lo voy a dejar solo. Pero acá, ¿qué ha pasado? Yo tengo que fijarme. 325, que sería la hipotenusa, está dividiendo en este primer miembro. Voy a pasar al segundo miembro. Si estaba multiplicando, o perdón, si estaba dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces, realizamos ese procedimiento. Seno de 35 grados por 325 metros. Y ya voy a tener el lado B. Aplico, entonces, voy a decir seno, función sin, que está en la calculadora, seno de 35 grados por 325. Había sido igual a 186. 186 metros. Eso sería mi lado B. Para nosotros, ¿qué significa el lado B? El cateto opuesto. Ya está. Nos vamos. ¿Qué nos faltaría? El lado C. Voy a hallar por la función coseno. Voy a utilizar la función coseno. Función coseno, ¿qué me dice? Coseno del ángulo alfa. ¿A qué va a ser igual? Al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Entonces acá puedo colocar, ¿no? Coseno de cuánto? Coseno de 35 grados igual al cateto adyacente, que sería el lado C. Entonces directamente acá lo colocaremos, ¿no? El lado C lo reemplazamos dividido
entre la hipotenusa. La hipotenusa es 325 metros. ¿Ya? Entonces, como quiero saber el lado C, quiero saber este lado. Por funciones trigonométricas estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, cambio de posición para poder despejar, como en el anterior ejercicio, ¿no? C lo voy a dejar 325 metros igual al coseno de 35 grados. Listo, ya está. Entonces, de acá, 325 está dividiendo de la misma manera. Va a pasar a multiplicar. Lo voy a dejar solo a C coseno de 35 grados por 325 metros. Y ya tendríamos el lado C. Coseno de 35 por 325. Había sido igual a 266 metros. Esa sería mi respuesta. He hallado entonces por funciones trigonométricas. ¿Qué inciso había sido? Había sido el inciso A de la página 61. Había sido el inciso A.